David. Ese rey se llamaba David. Y durante los 40 años que David fue el que dirigió la vida espiritual de la nación, hubo una expansión no solamente en lo moral, en lo religioso y ético, sino también que la influencia de Israel se extendió por toda la región y en los países vecinos. Después de eso, con Salomón y los hijos de Salomón, pues se divide nuevamente el reino. Lo que para los judíos había sido tan importante, que era la unidad, pues se ve amenazado cuando los hijos, los descendientes de David, no guardan la unidad del pueblo, no guardan la unidad de la nación. Entonces 10 tribus quedan en el norte, las que se llamaron las 10 tribus del norte de Israel, se llamaron Israel. Entonces esas tribus sabemos que fueron llevadas al exilio, fueron tomadas muchas veces por otros imperios vecinos, y es lo que se llamó las tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de Israel. 2 tribus que quedaron en el sur fueron las que se le llamó el reino de Judá. Y esa es la historia. Pero un tiempo después de que el norte fue llevado cautivo, pues Judá en el sur corrió la misma suerte. Ellos descuidaron su vida espiritual y Dios le había dicho que si se apartaban iba a haber consecuencias para ese alejamiento del Señor y de su palabra. Entonces ellos son llevados al exilio por Nabucodonosor y los caldeos, son llevados a Babilonia, y en Babilonia están por muchos años. La historia que nosotros hemos leído en esta mañana es la historia de un hombre que surge 160 años después de que el pueblo fue llevado al exilio. Cuando un emperador persa dice que el pueblo puede retornar, eso ocurrió 90 años antes de que Nehemías decidiera que Dios lo estaba llamando para volver y reconstruir la tierra. Dice el texto que Nehemías era un copero, era el copero del rey, y imagínense ustedes las responsabilidades que tenía el copero del rey. Es el hombre que le sirve el vino al rey, pero no solamente que le sirve el vino, sino que lo tiene que probar primero. ¿Qué importancia de este hombre? Este es un hebreo. Este es un hebreo que no había conocido la ciudad de Jerusalén ni el templo, pero tenía un amor por su tierra, tenía un amor por aquello que era lo que sus padres le habían contado. Entonces, hay un momento, y esto está pasando 160 años después de que el pueblo ha sido llevado al exilio, pero 90 años después de que el primer grupo de exiliados había regresado a reconstruir. Pero 90 años antes había ido un grupo a reconstruir, pero las cosas no habían salido bien, se habían desanimado. Es muy difícil la labor de reconstruir moral y espiritualmente una nación. Pero estos, dirigidos por Zorobabel, van en el primer grupo. Hay un segundo grupo que es el grupo del sacerdote Esdras. Segundo grupo. Y un tercer grupo iba a estar liderado por Nehemías, pero Nehemías no lo sabía en ese momento. Nehemías está ahí en el reino y está llevando una buena vida. Nehemías tiene un trabajo importante. No era cualquier persona. Pero cuando vienen a ciertos emisarios de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén, y Nehemías escucha todo lo que está pasando ahí, dice la palabra que él se entristeció mucho por las cosas que estaban ocurriendo en Jerusalén. Decían que el templo estaba destruido, los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas, y Dios puso y comenzó a preparar en Nehemías un proyecto mayor para la reconstrucción, no solamente de la ciudad, sino de la vida espiritual de la nación. Entonces Dios pone en el corazón de Nehemías algo: la preocupación cuando las cosas están mal. La preocupación cuando las cosas están mal y pueden ser arregladas. Muchos de los problemas de la vida de los seres humanos es cuando no queremos mirarnos a nosotros mismos en nuestras necesidades. Es cuando no queremos mirar dentro de nosotros mismos los problemas y las cosas que deben ser reconstruidas.
y nos acostumbramos a ser religiosos, a una religiosidad, a un costumbrismo, como Nehemías, que estaba allí siendo el copero del rey y no tenía aparentemente ningún problema, pero cuando él escucha aquello que está ocurriendo en Jerusalén, él se preocupa, se turba y dice la palabra que su rostro estaba triste. Pero sabemos que no era lo importante para los judíos Jerusalén. El Salmo 137, que siempre estaba en la boca de ellos, decía: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue al paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir, mi alegría está anclada a la suerte de la ciudad de Dios, de Jerusalén. Mi alegría está ligada a la alegría del pueblo de Dios. Si hay tristeza en Jerusalén, no puede haber alegría en mi vida hasta que esa tristeza sea convertida en gozo y Él se sujeta de las promesas de Dios. Porque Dios decía que iba a llevar castigo a esa nación, pero si ellos se volvían a Él, Él los iba a regresar a su tierra. Y eso estaba ahí. Y los judíos lo sentían. 160 años después, los judíos, cuando se sentaban a cenar, a celebrar la Pascua, decían: este año aquí, el próximo año en Jerusalén. Decían los judíos, donde quiera que estuvieran. Ahora hay una nueva política en el reino persa. Ellos habían derribado la política que tenían sobre el pueblo los babilonios, que era de llevarlos al exilio. Ahora los persas decían: a nosotros no nos importa que este pueblo regrese, que los pueblos que hemos conquistado regresen. Lo importante es que ellos sigan obedeciéndonos y que ellos nos paguen el impuesto. Esta es la política. Entonces Dios empieza a moverse en aquel lugar, en aquel imperio, en aquella corte. Dios empieza a moverse y prepara a Esther, una joven judía, para que sea instrumento de Dios para ayudar al pueblo. Dice que, ustedes saben que Esdras y Nehemías son como un mismo libro. En los rollos antiguos del judaísmo, Esdras y Nehemías, Esdras sacerdote, Nehemías gobernador en Jerusalén, pues eran un mismo libro. Pero la historia de Esther, quien se casa con el rey y ayuda a su pueblo, sería cronológicamente en el medio entre Esdras y Nehemías aproximadamente. Bueno, Dios empieza a poner en aquel hombre de Dios ese deseo de hacer algo nuevo, de hacer algo por Jerusalén, de hacer algo por el templo, por la devastación que estaba ocurriendo. Dios estaba a punto de instigar un nuevo movimiento de regreso a la tierra para reconstruir los muros, para reconstruir las puertas, el templo y la vida espiritual de ese pueblo. Así que, aunque él no había estado nunca en Jerusalén, aunque sus ojos nunca habían visto el templo del Señor, Nehemías estaba en su corazón allí en Jerusalén. Pero él era un hombre de oración. Y todo, hermana y hermano, ese libro de Nehemías, mira, por favor, léanse Esdras, Nehemías y Esther, para que ustedes tengan una comprensión completa del asunto. Aquel hombre todo el tiempo estaba orando. Él dijo: aquí hay un problema, yo no sé cómo lo voy a resolver, porque yo soy el copero del rey, yo estoy lejos, yo estoy en Persia, y hay un problema en Jerusalén, yo voy a orar. Y el libro está, por lo menos 12 oraciones tiene el libro. Yo no sé cuántas veces usted ora al día. Yo no sé cuántas veces usted pide perdón al Señor. Yo no sé cuántas veces usted se pone en las manos de Dios. Pero lo importante es que usted ore todo el tiempo. Las oraciones de Nehemías a veces eran cortas. A veces era solo un verso: Señor, haz algo. Señor, perdóname. Señor. Eran oraciones a veces cortas, pero es un hombre de oración. Entonces, fíjense que Nehemías, y yo me di cuenta de eso estudiando el texto, comienza con esta oración que acabamos de leer y termina. La oración que comienza estando en el exilio, termina en Jerusalén, en la tierra prometida.
Bueno, Nehemías está orando y Nehemías está preocupado por lo que estaba ocurriendo. Y dice que ora 4 meses, por lo menos Nehemías está orando por esto. Y Nehemías está ahí, de copero del rey, ayudándole, sirviéndole el vino, probando el vino con una buena vida, pero él comienza a sufrir y eso se le ve en el rostro, a la gente. Entonces, el rey lo ve y lo ve triste y le dice: Nehemías, ¿por qué tú estás tan triste? ¿Por qué es el rostro tuyo? Ese no es el rostro tuyo de todos los días, Nehemías. Estoy acostumbrado a verte por aquí y por allá. ¿Qué es lo que te pasa? Y Nehemías le dice, miren la respuesta de Nehemías. Él está en el imperio persa, ¿no? Sirviéndole al rey. Él le dice: la casa de mi padre, donde los sepulcros, donde están los cuerpos de mi padre, están destrozados. Él no le dice Jerusalén, la ciudad de Dios, están en donde el templo. No, él le dice la ciudad de mis padres. Él es inteligente porque Dios le dio esa inteligencia y toca el corazón del rey y le dice: la casa de mis padres, el lugar donde están los restos de mis antepasados, están destruidos, y eso es lo que me tiene triste. ¿Qué va a pensar Nehemías en la respuesta que iba a venir después de parte del rey? ¿Y qué quieres hacer? Imagínense esa oración de Nehemías. Imagínense ustedes qué pasó por la mente de ese hombre cuando él le dice al rey: esto es lo que me está pasando. Y el rey le dice: ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres resolver esto? Solamente el Señor puede estar presente ahí. Porque fíjense ustedes, si un rey ve que el copero está triste, no le pregunta: córtenle la cabeza porque si ese copero se equivoca un día. Sí, ese es el que le sirve el vino. Y un rostro triste es el reflejo de algo que está pasando en el interior que no se ve. Entonces, lo que hace el rey es: ¿qué es lo que te pasa? Estoy triste. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué podemos hacer para resolver tu tristeza? ¿Cómo Dios se está manifestando ahí? Porque realmente lo que haría un rey es decir: quítamelo de adelante, porque un día se equivoca y en el vino me echa algo y se acabó la historia. Bueno, le dice que quiere ir allá. Y entonces el rey le hace otra pregunta: ¿y por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Fíjense, algo imposible. Él es un hombre que es un copero, que tiene un trabajo, que tiene una profesión, que tiene una vida tranquila. Se está acercando al rey y el rey le está diciendo: ¿tú quieres ir? Está bien, dime, ¿por qué tiempo tú quieres ir? Bueno, no sabemos, porque Nehemías no responde eso. Pero al final del libro, en los últimos capítulos, si usted lee la Biblia, va a darse cuenta que son 12 años. 12 años. Nehemías comienza una obra que comienza con la oración, porque la oración es el motor de todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. La oración y no la religiosidad, la oración y no las apariencias. La oración, nuestra vida espiritual, es lo que puede cambiar las cosas, es lo que puede vencer lo imposible. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que queremos, y en la vida de la iglesia, que queremos cambiarla con nuestra religiosidad? Como tener mérito delante de Dios. Y nos sentimos como autoridad sobre nosotros, como que yo soy dueño de esto. Dice que la vida espiritual de este hombre era profunda. Era profunda. Y porque se humilló 4 meses a orar, Dios le dio lo que parecía imposible.